Jan van Eyck y la pintura flamenca. Este fue el iniciador de la pintura flamenca y considerado como pionero el nórdico del primer renacimiento. Jan van Eyck, junto al maestro de Flemière, Robert Champing, y Roger van Weyden, fueron los artistas más célebres de esta escuela y los más virtuosos en el empleo del óleo. Nació hacia el año 1390 y trabajó en 1425 para Felipe el Bueno como pintor de cámara y hombre de confianza. Este estatus le concedió el beneficio de su respetable reputación, dándole una gran libertad artística. En 1432, Van Eyck se instala en Brujas, donde muere años más tarde. Su obra se destaca especialmente por su minuciosidad, característica que lleva a deducir su carácter observador y detallista. También se le admira por la carga psicológica que conllevan sus obras, llenas de vitalidad. Sus trabajos se componen fundamentalmente de retratos y escenas sacras, generalmente marianas. Antiguamente se le atribuía el mérito de la introducción del óleo, aunque no se sabe muy bien, ya que otros contemporáneos la usan también, pero es Jan van Eyck quien la lleva, la técnica, a sus cotas más altas. Su primera tabla, conocida, es firmada junto con su hermano Ulbert van Eyck, quien la empieza, y es Jan quien la acaba tras su muerte. Esta obra, llamada Políptico del Cordero, está compuesta de 12 tablas, de las cuales 8 están pintadas también por detrás, para verlas cuando se cierra el políptico. A esta obra se le considera la primera con plena madurez pictórica del estilo flamenco. En la tabla central aparece el tema de la adoración al Cordero Místico. En esta escena se representa a Cristo como un cordero triunfante y sacrificado, adorado por sus fieles. Van Eyck destaca el sol, el cordero y la fuente de vida. La imagen central se flanquea a izquierda y derecha por otras 4 que representan los caballeros, jueces, ermitaños y peregrinos de Cristo. En la parte superior está representado Dios, con San Juan Evangelista, Juan Bautista y la Virgen. En los extremos están Adán y Eva, y en medio hay séquitos de ángeles, cantores, celebrando el triunfo de Cristo. Las 12 tablas pintadas de este políptico son indiscutibles obras maestras de la pintura flamenca y muestran el paso de la pintura medieval al moderno Renacimiento del Norte. La obra fue expoliada en varias ocasiones, descuartizada por los católicos para ocultarla de los iconoclastas calvinistas y desaparecida algunos años. Después sería Napoleón quien se llevó algunas al Louvre, siendo otras pasto de coleccionistas. Algunas acabaron en manos del rey de Prusia y fueron propiedad alemana hasta la Primera Guerra Mundial. Otras pasaron por varias manos inglesas, belgas y alemanas, aunque todas ellas serían finalmente recuperadas. En 1934 fue nuevamente robada alguna tabla. El sacristán avisaría a Scotland Yard, que alertó a los principales servicios policiales europeos. El ladrón fue un desconocido que pidió por carta al obispo de Ghent un rescate de 1 millón de francos. Nunca se supo más de ella. Por supuesto, los nazis también saquearon la catedral. El simbolismo oculto en la obra atrajo al exartista Hitler, que estaba convencido de que en él se escondía un mapa para encontrar los instrumentos utilizados en la Pasión de Cristo, fuente de poderes sobrenaturales de utilidad militar. Parece que las películas de Indiana Jones no iban desencaminadas sobre la ambición del Führer. Sea como sea, antes de que las vuelvan a robar, os mostramos estas tablas pintadas por Van Eyck, que muestran a 2 grupos de ángeles
cantando unos y tocando otros, en el concierto anunciado por el Apocalipsis. Por sus caras podemos intuir que la música va a ser espectacular. El altar de Ghent es el panel central del retablo abierto y que muestra la representación de la Eucaristía, el símbolo de Cristo. Se trata de la representación iconográfica de la cita bíblica de la adoración del Cordero, Apocalipsis 7, 9 y 10, bajo el Espíritu Santo en forma de paloma. La sangre mana del pecho del Cordero al cáliz para simbolizar el sacrificio de la muerte de Cristo. El políptico fue desmontado del altar de la Catedral de Ghent para poder ponerlo a salvo de los ataques iconoclastas calvinistas. Durante unos años se mantuvo oculto en el ayuntamiento de la ciudad, en el 1566. En el 1800 el retablo cayó en manos de las tropas napoleónicas como trofeo de guerra, y los paneles laterales se fragmentaron y vendieron. Por su parte, los paneles centrales del altar tuvieron como destino el Museo del Louvre. Más tarde, una vez vencido Napoleón, los paneles volvieron a la Catedral de Ghent. En el 1816, el vicario de San Bavón vendió algunos de los paneles laterales del políptico a un marchante llamado Nieuwenhuis. A su vez, él vendió los paneles de Edward Soye, coleccionista inglés que los trasladó a Berlín. En 1821, Federico Guillermo III, rey de Prusia, compró la colección de Soye. Los paneles del retablo de Ghent se expusieron en el Museo Kaiser Friedrich de Berlín. Más tarde, después de la Primera Guerra Mundial, la iglesia de Ghent recuperó los paneles laterales, gracias al Tratado de Versalles en el 1919, que obligaba a Alemania a devolver esta y otras obras como reparación de guerra a sus legítimos propietarios. Y ya por 1934, uno de sus paneles inferiores, el que representa a los jueces justos, fue robado la noche del 10 de abril de 1934 de la Catedral de San Bavón. Como hemos dicho, el sacristán y el custodio de la colección del arte avisaron a Scotland Yard, que alertó a los principales servicios policiales europeos. El ladrón era un desconocido que devolvió el reverso, una figura de San Juan Bautista, pero pidió por carta al obispo de Ghent, como hemos indicado antes, un rescate de 1 millón de francos. En 1945 se sustituyó por una copia realizada por Jes van der Becken, conservador del Museo de Bellas Artes de Bruselas. En 1940, el llamado Informe Kümme, que toma el nombre de su redactor, el director general de los Museos Nacionales de Berlín, establece un inventario de las obras que los nazis consideraban alemanas por derecho, pero que les habían sido arrebatadas desde 1500. Este registro, encargado por Hitler, reúne todas las obras de artistas con ascendencia alemana y austriaca, aquellas obras encargadas o terminadas en Alemania y las del estilo germánico. Alfred Rosenberg creó a mediados de los años 30 la Brigada de Richards, encargada de la política nazi de saqueo de arte, como responsable del Servicio de Asuntos Extranjeros del partido. Expolió las obras de las colecciones de los judíos alemanes y más tarde de todos los territorios ocupados.